Queridos amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez aquí desde Fiscalística 2019 para tratar justamente las reformas fiscales rumbo al 2020 para Cohen TV y Coffee Low, con un gran invitado, en este caso el maestro Óscar Fabián Barajas, que nos va a ilustrar de un tema que seguramente va a armar el debate y el análisis y la reflexión. Maestro, qué gusto que nos dé este Muchas espacio. gracias, mucho gusto saludarte, muy amable. Precisamente, maestro, hablando pues de un tema que es muy relevante, la reforma penal fiscal, hablando justamente de una pregunta que nos surge, nos aqueja, referente al contribuyente. ¿Cómo es visto el contribuyente ante ojos del SAT y que no sea considerado de repente el contribuyente en un delincuente? Fíjate que la visión del Servicio de Administración Tributaria durante varios años ha sugerido, a veces de forma tácita, a veces de forma expresa, que en general los contribuyentes pretenden evadir la obligación fiscal, y cuando ya se habla de hechos de evasión o de hechos de elusión, hechos de defraudación, conductas que pueden tipificarse en delitos, se ha criminalizado la figura del contribuyente. Esto desde luego se agudizó con todo el tráfico que hubo de comprobantes fiscales que amparaban operaciones inexistentes y que pues obviamente, además del hecho de provocar una defraudación al fisco federal de forma directa, pues también se convirtió en una práctica y en una conducta delictiva de alta peligrosidad. Entonces creo que bajo esas premisas resultaba necesaria un contraataque por parte de las autoridades a fin de contrarrestar estas conductas que pues provocaban no solo, repito, un daño económico, sino ya una forma de comportamiento social que resultaba de alta peligrosidad. Sin embargo, se criminaliza, me parece, al derecho fiscal, se criminaliza a los contribuyentes, se criminaliza a los asesores, se hace una generalidad por parte del común denominador de los particulares, y eso, en mi opinión, pues es un extremo que puede traer consecuencias graves, porque en efecto la reforma tal y como quedó provoca que los contribuyentes en algunas conductas puedan llegar a ser considerados como parte de delincuencia organizada. Y hablar ya de delitos de delincuencia organizada, pues surgen determinadas figuras que dan un tratamiento, no como un delincuente normal, no bajo la presunción de inocencia, sino bajo un tratamiento de ejemplaridad y de excepción, en virtud del cual, pues repito, las conductas que para estos tipos de delitos proceden es contra realmente actos muy graves, como pudiera ser el terrorismo, la trata de personas, la pornografía infantil, que son casos muy graves. El tema me parece que se agudiza y bueno, eso rompe, yo creo, con un principio no solo de equidad en el tratamiento, por un tratamiento que es excesivo, desproporcional, en mi opinión. Desde su punto de vista, ¿qué debería de existir para que el contribuyente pueda defenderse de alguna manera? Vemos que hoy por hoy hay un abuso desmedido de parte de la autoridad. Bueno, en realidad los matices siempre son importantes, ¿no? Los matices, yo creo que inclusive dentro del texto legislativo permiten poder graduar el grado de daño y las conductas. Creo que en esta reforma no se hicieron esos matices oportunos, y por lo tanto la reforma que está pensada para criminales de alto riesgo puede aplicarse a contribuyentes de menor riesgo, aunque la autoridad diga que no. Y desde luego que eso puede provocar conductas arbitrarias, conductas excesivas, que desde luego en su momento el particular tendrá que defenderse, pero no es lo mismo defenderse administrativamente, pelear un crédito fiscal, ofrecer una garantía que de suyo ya es una carga para el particular, que defenderse bajo un procedimiento de excepción penal, donde inclusive puede darse la prisión preventiva oficiosa. Y creo que lo más grave en este caso es, y lo que esperaríamos, aunque creo que hay una desesperanza más bien ya por la experiencia que tenemos, es el papel que pueda tener el Poder Judicial en este tipo de cuestiones. Porque si no se hizo el matiz legislativo, será el Poder Judicial quien tendrá que ir poniendo esos equilibrios. Sin embargo, en temas fiscales, desde hace ya bastantes años, la experiencia judicial ha sido muy tendenciosa hacia favorecer las reformas a favor del Estado, y esos matices han quedado a deber, ¿no? Por eso escuchamos tantas historias de contribuyentes que mediante un error, una falta de una declaración, pues les aplican toda la normatividad con rigor y bueno, no existe ahí la protección precisamente que ocuparíamos del Poder Judicial de la Federación. Nos queda claro, doctor, entonces que debe existir un peso y contrapeso
porque si no se habla de un estado de indefensión, ante esta premisa es importante entonces, desde su óptica, desde su experiencia, ¿qué sería bueno que en el 2020 se tratara y se evolucionara, esperando pues una mejor protección para todos los ciudadanos? Sí, en principio yo creo que el contribuyente promedio, el contribuyente no peligroso, el contribuyente no organizado para delinquir, definitivamente necesita evitar cualquier conducta que pueda encuadrar en los supuestos delictivos. Yo creo que esa es una premisa importante, de tal suerte que quien realizaba prácticas que pudieran ser discutibles por buscar un beneficio fiscal, pues debe de ver los costos y beneficios, ¿no? Claro. Yo creo que no podemos, ante una reforma tan grave, no podemos arriesgarnos a continuar realizando conductas. El problema también es hacia el pasado, porque existen varias operaciones que, bueno, ahora se van a perseguir desde otro enfoque, y si bien, bueno, pues estaremos hablando de que no puede retrotraerse la ley, sin embargo, los ojos del SAT, los ojos electrónicos, las revisiones estadísticas que se tienen, pues implican que el contribuyente, además de estar atentos a la defensa, que eso es un principio básico, deben estar atentos a sus controles, a las relaciones con los proveedores, con sus clientes, al registro contable, a la disciplina en las declaraciones, disciplina en el pago. Yo creo que todo ello, pues, de lograr ese efecto de la reforma, me parece que habrá conseguido su finalidad. Sin duda alguna, estimado maestro, es importante exhortar a quienes nos escuchan, que ya sean estudiantes, futuros abogados, abogados como tal, ¿qué deben de leer? Pues deben leer las exposiciones de motivos del legislador, deben de verificar cuáles son las razones por las cuales una ley se ha implementado, más allá inclusive del texto, yo creo que sobre todo las intenciones legislativas, porque de ello puede nutrirse la razón de ser de las leyes, la ratio leyes, y al mismo tiempo estar muy avesados en la jurisprudencia para hacer un análisis de cuál es el criterio que la Corte va a tomar en estos casos. Sin duda alguna, importante la reflexión que nos deja el maestro Óscar Fabián Barajas para analizar y estar muy pendientes a lo que sigue. Maestro, mil gracias por el tiempo otorgado. Igualmente, gracias a todos. Aquí desde Fiscalística 2019, tratando estos temas de importancia en las reformas fiscales 2020, para COEN TV y Coffee Low. Rodolfo Guerrero Martínez.